porque no sabemos quiénes somos. Nosotros fuimos educados para creer que somos este cuerpo, que somos miserables pecadores, que somos insuficientes, que somos materia, que somos la personalidad. En varios programas yo ya también te he hablado de esa imagen que tenemos en relación a somos lo que tenemos, somos lo que sentimos, y en realidad no somos eso, Dianis. El gran regalo que nos estamos dando los seres humanos en esta época es despertar a la conciencia de que nuestro origen, lo que somos, lo que Dios creó a imagen y semejanza, es nuestra esencia. Entonces, en nuestra esencia están todas esas cualidades divinas, en nuestra esencia es donde está, digamos, todo ese potencial divino, y nuestra esencia es sana, es un estado natural, es un estado de ser. ¿Por qué nuestro cuerpo no manifiesta el estado natural de nuestra esencia? Porque nosotros, como te decía, como no sabemos qué somos, esa luz divina, entonces ¿cómo la vamos a manifestar? Nosotros nos enfermamos porque estamos conectados con una mente llena de miedos, porque estamos conectados con una mente llena de juicios, de condicionamientos. Entonces el cuerpo manifiesta nuestro estado mental. Lo que yo creo que soy, en realidad es lo que soy, lo que se manifiesta, pero como yo no sé qué soy, esa luz, y creo ser imperfecta, eso es lo que manifiesto. Un tema muy interesante con respecto al miedo es recordar que muchas veces el instante en el que el miedo se materializa dura 1 hora, 10 minutos, pero que tú pudiste anticiparte a ese instante por 3 semanas. Entonces tu jefe te dice, tienes que salir y exponer los resultados del último mes ante toda la compañía, y a ti te da pánico hablar en público. Probablemente 3 semanas antes del momento en el que tengas que salir a dar tu exposición, estés sin dormir, sin comer, ansioso, comiéndote las uñas y tomando café porque te mueres del susto ante la experiencia. Pero al final, el momento en el que expones dura 10 o 15 minutos. Y cuando nos ponemos a ver qué fue lo que realmente más te afectó, la anticipación en lugar del suceso. También es importante agradecer al miedo, porque gracias a que aparece un poquito de tensión, entonces tú te esfuerzas, te preparas, das lo mejor, pero no llevarlo al nivel donde el miedo te paralice, sino donde el miedo te lleve a actuar. Muy bien, si estoy sintiéndome tenso porque sé que mi fortaleza no es hablar en público, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? En lugar de amargarme la vida 3 semanas antes por algo que finalmente va a durar 10 minutos. La oración tiene muchísimos beneficios. Está comprobado neurocientíficamente que las personas conectadas con su fe, que practican la oración, también estimulan una sensación de relajación, menos estrés, menos ansiedad, porque tiene sentido. Si tú estás compartiendo tus miedos con Jesucristo y con la Virgen y con los ángeles y con quien los compartas y los santos, tú vas a sentir menos miedo. Total. Porque tienes tu creencia de que está Jesús apoyándote, el Espíritu Santo, Dios. Hace total sentido. Tú te sientes con un respaldo, que es el respaldo de Dios, por lo tanto la oración sana, la oración fortalece. La meditación es un complemento, no compite contra esta práctica religiosa de la oración. Es un complemento donde tú trabajas la respiración, quitas el piloto automático de los pulmones, que para eso, si creemos en Dios, nos dieron esa posibilidad. Solo tenemos 2 sentimientos que mueven el mundo, el amor o el miedo. Filtra todas las cosas que vengan desde el miedo. No hagas nada por miedo. Una persona con una ventana donde tenga tanto yo oculto es porque está siendo dominada por el miedo. Es una persona que no se anima a decir, hay que animarnos a contar. Tenemos el habla para hablar, para decir las cosas. Y anímese a escuchar, no le dé miedo que la gente, a ver qué opinan de usted, no se encierre, porque de lo contrario usted está siendo dominado por el miedo. El yo oculto es miedo, ni usted sabe quién es. Cuando usted empieza a desembocar todo eso y a sacar esa luz que usted tiene por dentro, y la luz empieza a aumentar porque usted y los demás lo saben, se va a dar cuenta cómo la vida cambia, impresionante, y la rueda de la vida se extiende, se explaya y empieza a mejorar cosas tan locas como el tema financiero que aparentemente no tiene que ver. ¿Y qué hace el miedo? Al liberar todos esos químicos como cortisol y adrenalina, inmediatamente tu sistema inmunológico se baja al piso, te estresas, te tensionas, te enfermas y pierdes la capacidad de raciocinio. No piensa. Una persona con miedo reacciona y es tan violenta que ¿con quién se desahoga? Con los seres que más
quiere. Con los que tiene al lado. Con la claro. mamá, con el papá, con el hijo, con el esposo, esposa, novio, microbio, tiniebla, lo que tenga, lo golpea. Eso hace el miedo, pierde la capacidad de entendimiento. Por eso cuando yo escribí te amo pero soy feliz sin ti, es para que tú cambies tu forma de pensar. Cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir, cambia tu emoción, cambia tu vida. Porque cuando depositas la felicidad allá afuera, ya la perdiste, ya no depende de ti. Y el miedo es diametralmente opuesto al amor. Donde hay miedo, no puede convivir el amor. O sea, el miedo te hace violenta, salvaje, ataca, golpea, maltrata y no piensa. El amor te permite crear, innovar, soñar. Una misma situación, por ejemplo, me sacaron del trabajo. Entonces yo tengo el miedo que tendríamos todo y es el miedo económico, ¿no? De que voy a vivir, cómo voy a mantener a mis hijos, todas esas cosas. Eso puede ser, ese lo tenemos todos, pero puede haber un miedo debajo ahí. Ahora me toca depender de mi esposo, por ejemplo, entonces no quiero porque es que me va a mandar. O el otro miedo puede ser, es que no soy suficiente y yo estaba manteniendo este trabajo ahí porque es que yo creo que no soy capaz de conseguir otro. Entonces hay miedos, como tú dices, que cada uno vive de forma distinta y es preguntarse en ese dolor o en esa rabia, ¿a qué le tengo miedo? Y preguntárselo varias veces y suficientes veces hasta encontrar una respuesta sin angustia y proponerse, ok, estoy sintiendo esto, voy a identificar a qué le tengo miedo. Una vez uno identifica el miedo, aplica las leyes universales. Cuando tú me dices, o sea, ok, ¿qué haces con un miedo en una situación? Yo me agarro de mis leyes universales porque todas tienen, alguna te va a dar la respuesta. En los momentos de incertidumbre, la ley universal que a mí me gusta vivir es el presente. ¿Sí? Porque la ley del presente te ayuda a pararte en lo que existe hoy y no en lo que puede pasar o pudo haber pasado. Y ahí vamos a las suposiciones. Nosotros como cultura vivimos haciendo suposiciones. Nos cuesta vivir el presente. Suponemos acerca del pasado. Si hubiera actuado distinto, hoy estaría mejor. Suponemos acerca del futuro. ¿Qué va a pasar? Si hago esto, va a pasar esto. Y son historias inventadas que normalmente las suposiciones están basadas en miedos, entonces nos hacen daño. Yo no supongo que me va a ganar la lotería. Yo no supongo que va a llegar la pareja de mi vida. Yo supongo que me va a quedar sin trabajo. Supongo que algo malo puede pasar. Entonces, Siempre lo malo. Lo malo. Siempre Entonces, lo malo. ojalá pudiéramos visualizar lo bueno, pero las suposiciones normalmente nos hacen daño. Entonces, lo primero para manejar esos estados de ansiedad es sentir, permitirse sentir y sacarlo. Y lo segundo es venir al presente. Y es hoy, que existe hoy. Yo pongo un ejercicio en mis cursos que es muy interesante, que se haga una lista de lo que le tiene miedo. Y después tache lo que no está pasando en este instante. ¿Sí? Y todo el mundo que dice que, claro, porque es que el 80% Está en tu cabeza solamente. o más de tus miedos están en el futuro. El miedo siempre te va a buscar que tú llenes expectativas del mundo, de la sociedad, etcétera, que tú te metas dentro de un cajón. Entonces tienes que identificarlo, es la mejor forma. Entonces, ¿cómo sé que tengo miedo? Ok, entonces, ¿cómo sabes que tienes miedo? Cada vez que tú haces algo por llenar una expectativa de la sociedad, porque más allá de un llamado interno, quieres complacer afuera, porque hay un llamado interior que te está diciendo, ese no es el camino, pero tú dices, no, porque me critican, yo mejor sigo eso porque entonces no voy a caber dentro de este círculo. Eso es miedo. Cada vez que tú también enjuicias, es miedo. Porque el juicio, además que te hace ver una perspectiva muy pequeña de la vida. Entonces cada vez que tú estés juzgando, no mires el otro, mírate a ti. ¿Yo por qué estoy juzgando esto? ¿Cuál es el miedo que hay en mí? Para que puedas ampliar tu visión. Y siempre el otro lado del miedo es el amor. Y el amor es conocer quién eres tú realmente. Porque cuando nacemos somos el amor.
y somos niños libres de expectativas y podemos soñar, ser superhéroe. Mira dónde están tus pensamientos. ¿Estás volando o estás condicionándote? Porque el espíritu, el amor te hace volar, te hace creer en ti, te hace escuchar tu llamado interior. En cambio, el miedo está escuchando afuera todas las expectativas externas. El cerebro es adictivo, es un químico. Así como lo procesa, te puede destruir. ¿Y qué es lo que más daño le está haciendo al mundo? El miedo, acompañado de todos estos ansiolíticos y eso. Es que el mundo se está paniqueando y están viviendo en cosas que no existen. O sea, el mundo, como nos lo muestran esplendorosamente los medios de comunicación y las redes sociales, ese mundo que se está convulsionando, ese es un mundo benévolo, comparado con el mundo mental, cuando te empeliculas y empiezas a sentir que ya te vas a morir, que no perteneces a este mundo, que el mundo se acabó, que qué va a hacer con esto, que se va a morir lo otro, y se empeliculan. Hay gente que vive tan empeliculada porque esos pensamientos repetitivos, inconscientes, negativos, hacen tanto daño que generan esos sentimientos, esas emociones cáusticas, destructivas, que generan ese estrés fisiológico que ¿cómo se manifiesta? Como la enfermedad. La gente tiene miedo a brillar con su propia luz. Cuando tú te conectas con la divinidad, por eso el efecto placebo es tan importante. Entonces, cuando la gente empieza a trabajar hacia adentro y encuentran que acá está la conexión, no va a encontrarla afuera. Y en unas estadísticas que se hicieron en varias universidades, encontraron cómo la emoción, cuando está reflejada, una emoción cáustica o de rabia o de rencor, cómo bajaba totalmente las defensas. Y cómo cuando la gente experimenta una sensación de paz, amor, alegría, inmediatamente cambias. Cuando hablamos del hipocampo y hablamos del área tegmental ventral o el tálamo, si yo digo, solo haciendo esto, y sonrío, digo, estoy sano, qué alegría, agradezco lo que tengo. Bueno o malo, esta enfermedad la agradezco, la aprecio, porque me está indicando que tengo que cambiar. Más del 90% de las cosas que pensamos que van a suceder no suceden. Y cuando vivimos de lo que pueda llegar a pasar, no hacemos nada para cambiarlo. Supongamos que me puedo infectar, eso es una realidad, entonces uso tapabocas. Supongamos que puedo acceder a la vacuna, pues me la pongo. Supongamos que pasa lo que sea, yo puedo hacer algo con eso que supongo, pero no me puedo quedar en la suposición porque entonces no hago nada y ahí es cuando me lleno de miedo. Yo puedo tomar decisiones. Ahí en el programa siempre Diana dice que la felicidad es una decisión y yo estoy totalmente seguro que la clave de la vida es tomar decisiones. Tomar decisiones y asumir el resultado, aprender de esas y volver a crear nuevas decisiones en cada momento. En el miedo hay una de las cosas fundamentales que ocurre, y Krishnamurti, por ejemplo, que a mí me gusta mucho cuando habla del miedo, decía, el miedo ocurre por la dualidad. O sea, por ejemplo, yo quiero que este programa salga bien, ¿y qué tal que no? Entonces ahí aparece el miedo, cuando aparece la dualidad. Pero si yo integro la dualidad, ya no hay miedo. Yo quiero que este programa salga bien, pero puede salir mal, entonces voy a hacer que salga bien. Y aún saliendo mal, voy a seguir intentando sacarle el mayor provecho. Entonces, si yo puedo ver la dualidad completa, si yo puedo ver la muerte y la vida como una unidad, ya dejo de sufrir el tratar de rechazar la otra, porque no la integro. Entonces, quiero vivir, pero ¿qué tal que me muera? Entonces ya no puedo vivir. Quiero vivir, me puedo morir, entonces quiero vivir más porque me puedo morir. Yo le preguntaría, usted tiene 50 años de sentir miedo y lo quiere sentir, no, entonces nunca lo ha sentido, porque siempre lo que ha sentido es el rechazo a sentir el miedo. Como si yo me tomo un remedio y me dan náuseas, ¿usted sintió el remedio? No, sentí las náuseas contra el remedio, mi respuesta del cuerpo frente al remedio. Eso le digo yo a los pacientes en quimioterapia, por ejemplo, las náuseas de la quimioterapia son las que ellos sienten, no la quimioterapia. Entonces uno siente el rechazo al miedo, que es además súper desagradable. En cambio, hay gente que le gusta sentir el miedo, ver películas de miedo y lo disfrutan. Montarse en una montaña rusa, y yo siempre digo, hay dos personas que van a una montaña rusa. El de la izquierda o la derecha, es lo mismo, el que quiere sentir el miedo, el que no quiere sentir. El que quiere sentir, lo siente la goza y sale renovado. Usó el miedo, ese es el ejemplo. En cambio el otro no lo quiere sentir y sale trastornado, agotado del esfuerzo de rechazar el miedo. Entonces no lleva 50 años sintiendo el miedo, lleva 50 años tratando de no sentirlo. Si esta persona pudiera sentir el miedo, lo hubiera usado, lo hubiera vuelto arte.
¿Cuántas personas? Como por ejemplo la tristeza lo vuelven vallenatos o lo vuelven poesía. Uno siempre puede usar una emoción y construirla. Digo, generalmente, toda emoción que uno la convierte en arte, esas personas han hecho obras poéticas, se han vuelto lo que quieran. Un científico usa su frustración en creatividad y construye un tratamiento, una vacuna, un medicamento, una sustancia, lo que sea. Desde la frustración, cuando la siente y se da cuenta de su limitación, viene lo que se llama, cerebralmente es muy bonito, viene ese famoso eureka de Arquímedes. Cuando él descubre algo, fundamentalmente eureka, es porque él ha utilizado toda esa capacidad de síntesis, de análisis, de conocimiento, se enfrenta a algo y luego lo suelta. Y aparece lo que se llama la red neuronal por defecto, que le genera una respuesta que es un insight, que lo llamamos así, acto intuicional, conexión con la cosa, lo que quieran, pero biológicamente es la red neuronal por defecto y él hace esa historia. Pero él utiliza la frustración, no la rechaza. Esa es la clave. La clave es no rechacemos el miedo, sintámoslo y empecémoslo a usar. Empezamos a darle vida a esa acción en mi vida. ¿Cómo? Metiéndome en la carretera, no preocupándome por el precipicio. ¿Cómo? Avanzando, usando como combustible ese miedo. Entonces me vuelvo creativo. Si no tenemos miedo para hacer algo que sea límite, el cuerpo no lo va a vivir con la intensidad que requiere. De hecho, uno ve a cualquier artista que se va a pasar para dar un escenario a cantar, y si llegaran, voy a cantarles una canción muy interesante. No, él usa su miedo y su ansiedad y se bota y se come el escenario porque usa ese don que siente en ese momento. Para mí la estrategia más sencilla es cuando tenga miedo, sienta miedo. Por ejemplo, en el avión, que es un ejemplo que a mí me gusta usar en el avión. Cuando uno tiene miedo en el avión, uno no tiene miedo a lo que está sintiendo, sino a lo que puede pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Concentrarse en lo que está sintiendo y no en lo que puede pasar. Entonces, irse totalmente a sentirlo. El avión se está moviendo, entonces me voy a sentir que se mueve. Incluso me dedico tanto que cierro los ojos porque yo lo que no quiero es sentirlo. Entonces quiero distraerme, ver la película, comer, mirar por la ventana, pero no quiero sentirlo. No, todo lo contrario. Es sentirlo, 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 sentirlo. Como ya estoy tan metido en sentir, no estoy preocupado porque el avión se va a caer por lo que va a pasar 2 segundos después, porque eso es lo que me da el rechazo. No es lo que estoy sintiendo, sino la hipótesis que yo creo que me va a pasar después de que esto ocurra. Y ahí es donde empezamos a rechazar, y cuando rechazamos sentimos el rechazo. Entonces es tan diferente en la postura que yo les cuento, no quiero decir que mejor o peor, pero es utilizable, la hemos hecho por muchos años en muchos procesos, con pacientes y personalmente. Para una historia no es dominarla, no es superarla, no es controlarla, porque el miedo soy yo, es usarlo, porque soy yo. O sea, yo no me puedo dominar, controlar, superar a mí mismo, sino puedo usarme a mí mismo en la mejor versión, sería la forma de decirla. Cuando uno estudia las emociones se da cuenta que todas tienen un sentido, que todas ocurren para algo, que todas tienen un propósito y tienen una posibilidad de experimentarse la vida plenamente. Si yo siento tristeza, he de sentirla. Si siento rabia, he de sentirla. Convertirme en la rabia la puedo usar. Ya cuando soy consciente y la siento y la asumo, la puedo usar. No me usa a mí. No me usa la rabia para romperle la cara a otro. No me usa la rabia para inhibirme y sacarme úlceras de la ira de que no pude hacer las cosas, sino que yo la siento. Entonces, cuando siento esa fuerza, la puedo usar. ¿Cómo librarnos de esa batalla tan dura muchas veces para nuestra vida? ¿Te gusta? Claro, claro, Dianis, y sobre todo en esta época que ha sido una oportunidad maravillosa para todos, para darnos realmente cuenta de cómo el miedo está, digamos, manejando y controlando nuestra vida. Jesucristo decía, conozcan la verdad, que la verdad los hará libres. Y en este trabajo de crecimiento que hemos venido haciendo desde hace un tiempo para acá, nos hemos dado cuenta que esa verdad está relacionada con ese viaje hacia el interior de nosotros mismos. Buscar esa fuerza, el amor, que en algún programa decíamos que nosotros hemos relacionado el amor con el sentimiento, con el apego. Entonces, por eso cuando Él nos habla de amor, no sabemos muy bien de qué, pues a qué hace referencia. Y ahora entendemos que estamos hablando de esa fuerza interna, del poder, de la energía, de esa frecuencia, como decíamos alguna vez, en la que nosotros estamos vibrando cuando estamos en armonía con esa fuerza divina, con lo que somos, con nuestro espíritu, con el diamante que somos. Entonces, ¿qué pasa? Ese camino hacia el interior nos lleva a conocer esa fuerza y descubrimos que el miedo no es sino el desconocimiento. Nosotros le tenemos miedo es a lo que no conocemos.
En esta época aparecieron mucho el miedo a la muerte, a la enfermedad, a la pérdida. Y es porque no sabemos, le tenemos miedo a la muerte porque creemos que la vida termina, porque no sabemos que en realidad la muerte es el nacimiento a otra dimensión. Entonces, cuando abandonamos el cuerpo creemos que la vida termina, entonces por eso le tenemos miedo. Le tenemos miedo a la enfermedad porque no conocemos la grandeza del cuerpo que tenemos, Dianis, porque no sabemos que el cuerpo de nosotros es un universo poderosísimo. El cuerpo de nosotros es capaz, es todo un laboratorio, es todo un sistema inteligente, capaz de recrear, digamos, todas las sustancias y elementos que el cuerpo necesita para mantenerse en equilibrio. Como no conocemos eso, miedo a la enfermedad y así todo. Entonces el gran trabajo y el gran desafío de esta época es enfrentarnos con nuestros propios miedos y hacer el trabajo de conocernos a nosotros mismos para poderlos ir trascendiendo. La historia de no tener expectativas es imposible, pero no volverlas necesarias es la diferencia. O sea, yo tengo expectativas, como la gente dice, viva en presente y no imagine ni recuerde. No es posible. Use la atención para que en el presente aún imagine y aún cree. Y lo mismo pasa con las expectativas. Yo voy a tener expectativas, yo tengo expectativas de que esto salga bien. Pero entonces, si yo tengo expectativas, aquí vienen dos errores. Uno, el primero, que la expectativa por sí mismo sea la que genere el resultado. Entonces yo no hago nada. Entonces ahí, a ver, yo quiero que este programa salga bien. Como va a salir bien, yo me quedo aquí en expectativa. Si no. te quedaste mirando para el techo. Yo hago que las cosas pasen. Esa es la primera condición. Pero que no sea necesario, aquí viene, ese resultado para que yo esté bien. Entonces son dos cosas diferentes. Una, yo sí tengo una expectativa, pero no necesito el resultado para estar bien. Y ahí es donde uno lo hace de una manera diferente. O sea, yo quiero ser feliz para que este programa sea feliz. Y ahí el ser humano comete un error para mí sustancial. Yo soy un ser humano y lo cometo, y por eso aprendo de este ser humano imperfecto. Es simple y llanamente observarme todas mis taras. No necesito, siempre los orientales dicen, conócete a ti mismo, lo decían los griegos. Pues, entonces, si yo quiero conseguir un cultivo de aguacates, yo debo sembrar cultivo de aguacates. Yo tengo que sembrar una pepa. La gente quiere ser feliz, pero no siembra felicidad para ser feliz, sino siembra expectativas de infelicidad que la va a encontrar al final la felicidad. Yo no puedo sembrar infelicidad para encontrar felicidad. Yo no puedo sembrar sufrimiento para encontrar dicha. Yo tengo que sembrar dicha para encontrar más dicha. Sembrar un aguacate para tener muchos aguacates, muchos más aguacates para tener un bosque de aguacates. Entonces, si yo quiero que este programa tenga una expectativa, me haga feliz, debo hacerlo feliz para seguir siendo feliz y para obtener más felicidad. Entonces ahí viene la expectativa, que insisto, la expectativa tiene una característica, es yo tengo que hacer que las cosas pasen y tengo que no depender del resultado, sino hacer que ese resultado se dé. Y entonces hago lo que necesito, en este caso, lo que necesito para obtener felicidad es sembrar felicidad. Uno ve que un deportista triunfa cuando es feliz haciendo lo que hace. Diana es feliz haciendo su programa y es exitosa. Pero si el programa la va a hacer feliz, tiene que hacerlo feliz para que la siga siendo feliz. Esa es la diferencia entre la expectativa. Sí la hay, pero no es una expectativa de resultado, sino es una expectativa para conocer lo que yo quiero sembrar, entonces descubro. Entonces, si mi expectativa, vamos a hacer el ejemplo, con la riqueza. Yo quiero ser rico, entonces me voy a comprar la lotería. Esa es la expectativa menos posible, es la posibilidad 1 en 8 millones. Yo quiero ser rico, voy a sembrar dinero, cultivar dinero, generar riqueza, mover dinero y termino teniendo riqueza. Si esa sería la forma para entenderlo en algo tan comercial o económico. Lo mismo es, yo quiero sembrar felicidad para obtener felicidad, para seguir siendo feliz y avanzando en felicidad. Yo quiero tener amor, entonces siembro amor, cultivo amor, fortalezco el amor y genero amor. Es una señal. Yo cuando empiezo a sentir la incomodidad, sé que se está prendiendo un bombillito dentro de mi rojo que me dice atención, atención, porque si sigo conectada a esa frecuencia, entonces ya llega todos esos pensamientos negativos que van a terminar generando una baja de mi frecuencia e impactando todo lo que yo estoy haciendo y la manera como me estoy expresando. Entonces, lo primero es hacerme amiga, o sea, entender que si bien el miedo es el origen de mi infierno, él es la señal de cuando aparece
de que hay otra manera de moverse distinta a como me he movido hasta ahora. Entonces es simplemente en los ejercicios que alguna vez habíamos hecho aquí de la respiración consciente, miedo, lo contrario el amor como energía divina no tiene opuesto. Sin embargo, en este plano hablamos de lo contrario del amor. No es el odio, es el miedo. Entonces, cuando yo empiezo a relacionarme de una manera amorosa, compasiva, a tener consideración conmigo, a tratarme de la misma manera como yo quiero que los otros me traten, entonces empiezo a despertar esa energía dentro de mí y ese miedo empieza a calmarse. Porque en realidad miedo no es sino ausencia de amor. Como decíamos ahora, yo tengo miedo de lo que no conozco. Cuando yo lo conozco, ya dejo de temer y ahí es cuando ese conocimiento es el que me puede llevar a adquirir la conciencia si yo lo estoy realizando. Anita,